Muy buenos días. De nuevo estamos aquí en Caixo TV hablando de literatura, como nos hemos propuesto, para un tiempo indefinido. En esta ocasión les recuerdo que hemos tratado de los géneros literarios anteriormente y, claro, el más evidente probablemente es el de la dramaturgia. Es decir, lo que más se propone a cualquiera que no ya que lea en este caso, sino que mire, que vea. Parece que es el género que quizás sea el más connatural a las personas. ¿Dónde empieza? Y esto me lo he preguntado yo, pues probablemente en la liturgia, en lo que podemos llamar una liturgia, preguntándose por cuáles son las actitudes de aquellos que al parecer, vamos a pensar en otro tiempo, pero también en este, que al parecer nos dominan, esas fuerzas que son desconocidas en principio y que siempre tienen, bueno, pues algo de misterio y que nos dan un tanto de miedo. Luego, bueno, pues cuáles son las reacciones de los destinos humanos y de las voluntades humanas ante esta situación de desconocimiento y de temor, y luego pues también pues, cuáles son las reacciones que pueden decirse humanas ante esto. Entonces, lo que primero es una liturgia, a mi juicio, pues, y hay una oración en ello, pues hay una serie de preguntas, una serie de dudas y luego ya de actitudes humanas que derivan en disconformidad con eso, porque a los humanos, pues ya muy primitivamente, pues seguramente no les gustaba lo que les sucedía. En primer lugar, la muerte y en segundo lugar, pues todas las vicisitudes vitales que hay. Y empiezan también las pasiones, las ideas incluso, se puede empezar a hablar de ideas ya, y la confrontación entre humanos. Y yo creo que en ese mare magnum, podemos decir, de maneras de ser, de actitudes y de probables oraciones, o como queramos llamarlo, o impetraciones, ¿no?, hacia algo que se desconoce, pues ahí se forma todo el magma humano y por lo tanto también el teatro, la dramaturgia. Y entonces empiezan los diálogos, empieza el por qué, el no, la discusión, y hasta que probablemente llega un tiempo en que ya ciertos aspectos relacionados con lo que podemos decir los dioses, pues se van acabando un poco, incluso en el teatro romano ya, sí. Pues ya se habla de personas, ya son las personas las que confrontan generalmente, aparte de algunas cosas relacionadas con los mitos, etcétera. Y bueno, y el teatro, pues hasta nosotros y hasta siempre, ¿no? Sí. A mí me parece que eso es algo que probablemente empieza no con palabras, sino de otra manera. Sí, y sí. No lo sé. Es que, sin embargo, es curioso porque lo que acabas de decir, que evidentemente parece el género literario, y aquí ya lo pongo entre comillas, más natural o más connatural al ser humano, ¿no? Sobre todo por la relación que tiene el nacimiento con la liturgia, como bien acabas de decir, con el ritual, yo diría, religioso, sí. En concreto. Sin embargo, sobre todo actualmente es el que más se pone en tela de juicio. Para empezar, y luego citando a un dramaturgo de lo mejor que ha dado la escena española, que es Alfonso Sastre, y él habla de parlatura, es decir, no iba a decir no se atreve, no le parece adecuado utilizar el término literatura, sino parlatura, que según él, pues dice, es la escritura que hacemos los autores de teatro para que sea devuelta a la oralidad. Claro, porque efectivamente el teatro es oralidad. Lo que pasa es que el autor la concibe primero escribiéndola y luego se levanta, como decía Lorca, se levanta del libro para que se le vean los huesos, la sangre, ¿no? Entonces, eso es cierto y, sin embargo, siempre ha sido polémico por
por esta cuestión. Hay muchos autores, hay muchos teatreros, yo creo que es la palabra, actualmente que ponen en tela de juicio, desde Antonin Artaud, ponen en tela de juicio si el escritor de teatro es un elemento del teatro o no lo es. Bueno, parece un poco exagerado el llegar a ese extremo. Yo lo que sí creo es que convive, ¿no? Convive el gesto, la actitud, el salto, incluso la gimnasia, lo que yo he llamado gimnasia teatral, un poco enfadado alguna vez, ¿no? Una vez que escribí un ensayo sobre eso y me pareció un poco el reducir eso al teatro, pues me parece una cosa, sí, en efecto, teatral, pero primitiva, quizá. Es que el gesto, la danza, yo te he dicho alguna vez que me parece algo que es un arte quizá de lo más natural y primitivo y que también es teatro, ¿no? Claro. Realmente hoy día el ballet, pues, claro, forma parte de las es que en realidad teatrales. Al principio era todo lo mismo. Esa diferenciación genérica pues la debemos a partir de Aristóteles de la poética, pero es que lo que había antes, literatura, música, danza, no estaba diferenciado, era lo mismo. Claro, cuando los aedas y los rapsodas, ¿no? De época homérica, ¿no? Improvisaban sus versos, porque en realidad los improvisaban acompañados de gestos y de música, pues ahí estaba todo en el mismo saco. Sí, yo creo que hablar de purezas no parece que... Porque tan pura es la palabra, o llega un momento en que es pura la palabra, pues también es otra de las purezas humanas, y además humana y muy humana, y a veces hasta demasiado humana, como dijo alguien, ¿no? Bueno, pues, pero lo otro también lo es decir, también forma parte. Nosotros en este momento estamos haciendo gestos, estamos mirando, estamos al mismo tiempo que pensamos, y probablemente de una manera subconsciente, ¿no? Estamos representando también, ¿no? Siempre estamos representando. Precisamente ahí está una de las claves, ¿no? Es presentar de otra manera las cosas, no solo de un modo. Precisamente cuando hacemos referencia a estos orígenes, pues sí, deberíamos de aclarar que nos referimos, en el caso occidental, al teatro que nace en Grecia, en la Grecia clásica o inmediatamente anterior, ¿no? No, lo digo esto porque es que, claro, precisamente en ese momento es cuando acaba el mundo griego de adaptar el alfabeto fenicio, añadiéndole las vocales, y es cuando escriben, pero no solamente es el caso del teatro, sino también otros géneros, ¿no? Y en ese momento que acaban de descubrir, como quien dice, la importancia de la escritura, es cuando tienen ya la necesidad de llevarlo otra vez a la oralidad, de ahí lo de la parlatura, que dice Sastre, pero vamos, yo también creo que es evidente que va todo junto y lo mismo, y que expresiones, digamos, teatrales, con todas las comillas que se quieran poner, son antiquísimas. Sí, a mí me parece que en unas ocasiones proviene o tiene algo de religioso el teatro, como he dicho al principio, ¿no? Y después algo político también. Es decir, cuando ya empieza lo humano a tratarse entre humanos, pues parece que lo político es inevitable, como se ve en casi todas las cosas. Y sobre todo es muy curioso porque creemos que la comedia no, pero yo creo que la comedia es uno de los géneros más políticos el que más, indudablemente, que ha surgido, ¿no? Aristófanes es un ejemplo bien claro. El teatro de Aristófanes es político. Sí, es político y partidista. Y partidista, quiero decir. Y misógino también. Bueno, entre otras cosas, eso es tomar un partido como otro, ¿no? Como el que toma el contrario, precisamente, también. Pero parece que hay. Y luego entran, yo creo que cuestiones que son también más típicas del ser humano, cuando se va analizando y ya va confrontando con los demás y entra en la profundización acerca de su propia psique, que es el teatro ese, que es el teatro de entes privados y de choque de pasiones, de sentimientos, etcétera, ¿no? Que ya será un teatro
entiendo, más privado, menos directamente religioso, menos político, pero sí muy psicológico y muy de análisis de los entes humanos, ¿no? Sí. Creo yo, tú que eres teatrero, no sé, pues puedes hablar de eso un poco. A ver, Vamos, yo creo que no es casualidad que siempre que asistimos a un origen y desarrollo del teatro, de un tipo de teatro, nos encontramos con el mismo esquema. Comienza unido a un ritual religioso, en el caso griego era el culto a Dionisos, como es bien sabido, pero si nos fijamos en la Alta Edad Media europea, resulta que hay un renacer, porque el teatro había desaparecido con la desaparición de Roma, ¿no? Y entonces se vuelve a reinventar poco a poco el teatro, ¿dónde? En las iglesias. Sí. Claro, Sí. que por cierto tienen una disposición, no hay más que ver una misa, tienen una disposición teatral de arriba abajo. Sí. Absolutamente. Es teatro total, Total. además, ¿no? O sea, es de palabras, de gestos, de música, de danza incluso, de movimientos, etcétera, es totalmente, y ese teatro que va desarrollándose durante toda la Edad Media, unido al hecho religioso, derivará a algo que se desprenda de esa religiosidad, como es el teatro clásico de los siglos XVI y XVII. Sí. Pero es que eso es lo mismo. Donde ya entra lo otro también. Claro. Entra lo político y entra lo psicológico. O sea, ese es el análisis de los sentimientos también, ¿no? Que no estaba en lo primitivo, ¿no? Porque era otro tipo de cosas. Claro, porque es que... O el sentimiento venía dado, creo, a través de la manera de escribir o de producirse los propios personajes, ¿no? Más bien, es decir, lo psicológico estaba escondido, mientras que después ya hay un teatro que es un teatro de pasiones, ¿no? El teatro romántico, por ejemplo, que también es muy político, por cierto, ¿no? Por supuesto. El teatro romántico, ¿por qué? Porque una de las pasiones es la... Para mí el teatro es político siempre. Sí. Pero dentro de los géneros dramáticos, para mí también sería el que más de todos la comedia. Curiosamente. Sí, ¿no? La comedia a veces es muy percutiente sobre la sociedad, ¿no? Claro, es poner el dedo poner el dedo en la llaga sobre algo que pica, que duela, que tal. Eso es lo que hace la comedia. En este sentido, por cierto, es que hay muchos autores que hablan de que la comedia no es un arte optimista. Sí, no. Yo creo que muchas veces la comedia es sangrante, ¿no? Es sangrante. Lo que pasa es que la manera de tragarse la sangre es echarle azúcar, ¿no? Eso es. La sangre sola es demasiado áspera para tragarla, ¿no? Claro. Es que cantidad de veces relacionamos el optimismo con la risa y, hombre, no es que sea así. No, o la risa puede ser una risa sarcástica, puede ser una risa hacia ti, hacia adentro y estás pues llorando, ¿no? También, ¿no? Claro. Te estás riendo, pues, para saber qué cosa, es decir, para decirle algo al otro de una manera distinta. Es que en la comedia lo que ocurre es que parte del reconocimiento, digamos, de la impotencia del ser humano frente a problemas que lo superan, a conflictos, vamos a utilizar términos dramáticos, que le superan. Entonces, ante esa impotencia, pues surge la mirada... Sí, poner de relieve, ¿no?, las cosas, ante el absurdo muchas veces. Sí. Claro, resulta que pienso que el teatro del absurdo del siglo XX, por ejemplo, pues casi todo él es cómico. Sí. O sea, casi todo él te da risa muchas veces. Es decir, no es un absurdo, no es el absurdo que se propone con la guerra, por ejemplo. Dice, no, qué absurdo es que se peguen aquí los seres humanos unos contra otros. No es eso. Eso ya es cuestión de tratados. Pero ¿cuál es la manera de que la confrontación, o las cuestiones que todavía se pregunta el ser humano, pues se digan, bueno, esto es absurdo aquí, que no sucede? Pues es eso, es hacer un teatro que es cómico, en definitiva, ¿no? Es una cuestión de tratamiento, porque un tema puede ser trágico y tratado de cierto modo acabar en comedia. De hecho, vamos, el anfitrión de Plauto, efectivamente, pues la historia inicial era más bien un drama. Sí.
Pues posiblemente así le pasaría, seguramente al autor, ¿no? Seguro. Que a lo mejor empezó con una intención dramática o le vino una inspiración que era de tipo dramático y al transcurso de la escritura pues se fue convirtiendo en el otro, pero como la vida misma. Igual, claro. Que a veces una cosa empieza por yo qué sé, por una confrontación de familias y termina en una boda, ¿no? Sí. O sea, que quiero decir que otras veces es lo contrario, en el caso de Romeo y Julieta, por ejemplo, Sí, o algo así, sí, que, claro, puede que ser. termina en tragedia lo que empieza como una cosa que puede ser muy Sí, positiva, por eso ¿no? el tratamiento tiene mucho que ver en esto. Y ahí los géneros dramáticos pues parten de esa cuestión. Sin embargo, lo que no cabe duda es que lo primero, vamos, en los orígenes es la tragedia. Por lo menos, hablando del teatro occidental, claro. Sí, pues probablemente yo pienso que es por el miedo y el no saber qué pasa ahí, ¿no? Sí, O sea, sí. la mayor tragedia es no saber Claro. saber qué te pasa. Es que además en la tragedia... Que alguien desde algún lugar o algo desde algún lugar te está dirigiendo tu vida, ¿no? Claro, y es que todo el mundo tenía, vamos a ver, la tragedia griega parte de la ilustración de un mito. Claro, lo que hacen es ilustrar mitos, porque la gente no tenía necesidad de que le contaran quién era Orestes, ni quién era Electra, ni demás. Es decir, la gente lo sabía, ¿por qué? Por la mitología. Por la instrucción épica. religiosa, en definitiva, también, ¿no? Efectivamente, eso es. Como ahora pues se saben los claro. personajes bíblicos, etcétera, Igual, ¿no? igual. Claro, es igual. Claro, precisamente lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando se reinventa en la Edad Media el teatro, o sea, los personajes bíblicos los conoce todo el mundo. Yo por eso me suele gustar decir el término de que la narración precede al drama, es anterior, en el sentido, claro, cuando digo narración me refiero a los mitos. Sí, sí. Claro. En el sentido de la creación, de la génesis. Claro, exactamente, Sí, sí. exactamente. Porque primero hay que... algo o alguien tiene que aparecer, ¿no? Claro, por eso en el digo teatro, ¿no? que es un teatro... Hay que vamos, nombrar incluso. Claro, por eso es un arte ciudadano y es el más político de todos. Porque precisamente, o sea, es posterior al mito, lo ilustra y además, históricamente, en el caso griego, es que nace cuando se desarrolla la ciudad y cuando nace la democracia. Bueno, también parece que la ciudad lleva a polis, que la gente claro. se una en algo, Sí, desde el foro, la plaza, Claro, es que... y entonces ahí, en cuanto hay un público, pues Toda también representación, claro, efectivamente. ahí requiere un público, vamos. El teatro solo, pues es un ensayo. El teatro en soledad es un ensayo para que luego haya gente que lo pueda ver, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo de antes. Sin embargo, el origen está unido también a la lírica, a los cantos corales y a todo eso. En realidad, el diálogo, bueno, es a partir de Tespis, no me acuerdo qué isla, cuando se le ocurre la genialidad, ¿no? Sí, lo del carro de Tespis. Claro, dice, hombre, pues vamos a hablar, a dialogar con el corifeo. Sí. Sacamos a un personaje de ahí y dialoga con el corifeo. Desde ese momento ya nace la representación teatral, claro. Sí. Pero era un canto lírico, en realidad. Bueno, eso es normal porque creo que la vez anterior, la emisión anterior, habíamos hablado de la lírica en la que predomina el sentimiento. Si el sentimiento es connatural al ser humano, pues claro, la fuerza en el teatro tiene que estar, porque son personas las que salen allí. Hombre, de vez en cuando, claro, salen dioses de esos que están más allá del sentimiento, como bien se veía, por lo menos los dioses griegos que no tenían absolutamente ningún... O sea, iban a los suyos con toda... Claro, es que eran dioses hechos a la medida del ser humano. Eso, por lo menos, es de lo que se jactaban los atenienses, ¿no? De que sus dioses... Eso ya se ve, tenían, por lo menos los defectos los tenían del ser humano. Sí, absoluto. Las virtudes ya era más dudoso, si es que las tenían algunas, ¿no? O en qué momento, porque claro, el mismo Dios aparece en un momento muy virtuoso y en otros momentos
Eso dependería también del escritor, ¿no? Que le fuera más o menos simpático y el poeta o el dramaturgo pues lo colocaba en una mejor o peor situación, porque a veces... Sobre todo en Roma, que eran más... bueno, pero aparece a veces repugnantes y a veces perfectamente lógicos, etcétera, ¿no? No sé, hay una cuestión que es que yo creo que está todo... Me parece a mí, no sé si es que alguna vez probablemente lo he pensado, pero es ahora cuando me ha venido, que la vida es teatro y el teatro es vida. Es decir, que en realidad no hay una diferenciación muy grande entre ambos, ¿no? Y por eso la muerte está siempre presente. Claro. Pero hay eso. ¿Hay una diferenciación? No, es lo mismo, se puede decir. Lo que pasa es que uno se nos pone de relieve, la vida se nos pone de relieve a través de un arte que es el teatro y al mismo tiempo pues el teatro nos hace patente nuestra propia vida, ¿no? A través del pensamiento, de las ideas del dramaturgo, ¿no? de turno. Entonces está todo. ¿Cómo no va a estar todo en el teatro, no? Pero eso tú... Que lo conoces bien, pues también... Bueno, ahora estoy un poco más alejado, ¿no? Porque, claro, yo me he dedicado sobre todo a la docencia del teatro, pero sí lo he sentido como lo dices tú, ¿no? O sea, efectivamente, teatro es vida, vida y teatro, es que no hay diferencia. Hombre, hay diferencia en la manipulación, claro. El dramaturgo manipula. En el manejo, ¿no? Claro. En el manejo. Manipulación es que como manipulación tiene un aire, parece negativo, pero no. Yo lo reivindico de todas maneras, sí, porque lo que hacemos es manipular, manejar. Sí. Hay unos personajes, como Valle, que se los imaginaba como marionetas, precisamente, y claro, hacemos también que cuadre y que sea redondo. Claro, la vida no es tan redonda. Eso es cierto, claro. Es lo único que le falta. Lo que pasa es que también en el arte no hay un deseo de que esto fuera perfecto, ¿no? Este mundo absolutamente imperfecto y a veces hasta indeseable, pues que sea perfecto. Y entonces el artista siempre tiende, aunque esté hablando, aunque esté diciendo lo que sea, o mostrando lo más repugnante, sin embargo quiere que eso sea perfecto, que esté muy bien. Y más, eso es para todo el arte, lo que acabas de decir, yo lo entiendo. Sin embargo, el de los más reglamentados, si no el que más, es el teatro. Bueno, claro, porque tiene unas externalidades muy fuertes, ¿no? Por eso José Luis Alonso de Santos, en uno de sus ensayos, dice o advierte que cuando el teatro no sigue por una vía determinada, bien fijada, pues ¿qué pasa? Como los trenes, se puede descarrilar. Entonces es seguramente el más reglamentado de todas las artes. Sí, porque es complejo, es muy complejo también, y se hace en soledad, como todo arte, pero resulta que luego se va desarrollando juntamente con otros. Quiero decir, el autor está con otros, está con el director, ¿no? Está con los actores, y al final se está con una multitud, a ser posible. Quiero decir que hay miles de personas, que a veces en el teatro griego, miles de personas, y allí donde caben, pues también, ¿no? Hoy día en los grandes festivales. Tanto es así que, cantidad de obras, o sea, parten igual de una idea, de una preescritura X, y según se van haciendo trabajo de ensayos y demás, pues va cambiándose. Sí. No, porque se ve que la respuesta no es la que busca también. Pues esto no había caído en ello. Entonces, no ya de época de Artaud, que era cuando más se habló de esto, sino actualmente en todas épocas. Yo creo que esto ha sucedido siempre. Y por una cosa que me viene ahora a la cabeza, esa cuestión de que unas obras a lo mejor tienen un gran fracaso y después tienen un gran éxito en otro lugar o en otro momento, o al revés. Es decir, eso, claro, el teatro es un hecho social también, ¿no? Es decir, no es solamente
porque no es uno por uno, en el teatro uno está con otros. Claro. Está... La prueba es que decimos, ¿qué obras conocemos de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo? Sí, las que han llegado ahora, pero ¿quiere decir eso que eran las que más podrían gustarnos? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque, claro, como eran las que más gustaron al público de entonces, son las que nos han quedado, pero sabemos que escribieron muchísimas más. Sí, seguramente. Eso, da la impresión de eso, de que claro, que la respuesta de quienes lo reciben, hombre, pasa en todo arte también, ¿no? Pero en el teatro es muy palpable. En el teatro, grandes fracasos, resulta que 3 meses después, y yo pienso que muchas veces es por factores, no diría ajenos al teatro, porque sigo pensando que el teatro es la vida también, o sea, que también... sino porque a lo mejor hay algún factor que no se había tenido en cuenta, que la multitud no lo ha tenido en cuenta, pero bueno, seguramente si surge una guerra en algún sitio, si surge algún tema que pues hace cambiar la visión sobre una obra de teatro, que a lo mejor se ha adelantado su tiempo, ¿no? Sí. Porque adelantarse siempre es Pero has tocado ahí un punto importante en el teatro, que es que no hay dos representaciones iguales, porque a lo mejor se estrena de una manera determinada y con cierta frialdad, porque por lo que sea, y esa representación o las 3 siguientes pues no han llegado a calar en un público, y sin embargo las posteriores de repente agarran una fuerza impresionante y deja a todo el mundo asombrado y tal. O también en otro lugar, ¿no? O en otro lugar, claro. En otro lugar que a lo mejor, bueno, pues no en tal país o en tal otro, no, o en tal ciudad o en tal otra, que igual a lo mejor están cercanas, pero tiene otras pulsaciones, ¿no? Sí, exactamente. ¿Ocurre esto en otras artes? Sí, pero no es lo mismo porque, claro, un texto sí puede adquirir con el tiempo una perspectiva que a lo mejor en su momento no la tenía. Ahora bien, no es una representación distinta. Sin embargo, en el caso del teatro sí. Aún hecho por los mismos actores, te lo dicen ellos mismos, siempre dice, no hay 2 representaciones iguales. Sí. Solo saben bien quienes están dentro, ¿no? Hombre, o sea, quienes tienen que estar dentro y el autor que está temblando a ver qué pasa, ¿no? Casi con cada párrafo, ¿no? Con cada intervención de cada actor, ¿no? Porque... Hombre, y tanto es así, mira, ahora que dentro de unos días pues viene, no sé cuánto tiempo lleva ya con ello, Lola Herrera a la Malla de Irún, ¿no? 5 horas con Mario, pues claro, es un texto... Vamos, es una novela hecha en un monólogo. Exactamente, pero que en su momento, bueno, tuvo éxito, pero vamos, no este arrollador que tiene la puesta en escena con Lola Herrera. Y ahora, vamos, nos quedamos todos sorprendidísimos de lo que puede dar de sí. Y estoy seguro que en la lectura primitiva, vamos, la gente no pensó en tanto. No, lo que pasa es que Lola también ya se ve que ha vivido en la intimidad con Mario. Desde luego. Entonces ya es mucho más que mucho más que el personaje. O sea, ya el actor, en este caso la actriz, se ha convertido ya realmente en personaje. Y por eso lo conoce tan a fondo, ¿no? Y además muerto el personaje, el Mario. Claro, eso nos pasa siempre también en la literatura, que cuando nos mimetizamos hasta cierto punto con los personajes, pasa en la narrativa también, pues es cuando mejor comprendemos los textos, ¿no? O sea que... Cuando sueñas con él. Sí, cuando sueñas, como diría alguien, ¿no? Cuando te obsesionas, ¿no? En fin, que es otra manera también de soñar, porque ya más obsesión que el sueño ya es difícil. Por cierto, el sueño también está en el teatro muy presente. Siempre presente. El sueño. Vamos, en Shakespeare, vamos a utilizar los elementos de los sueños, vamos con... ahí está precisamente esa frase tan shakespeariana del tal vez soñar, ¿no? Morir, dormir, bueno, tal vez soñar, ¿no? Que es maravillosa. Pero que es curioso, está todo, es que no hay nada... En fin, nada humano le es ajeno al teatro, ¿no? Por eso digo que es un arte ciudadano.
Sí. En el sentido que tenía la polis. Sí, sí. La polis, es el arte vivo porque el que representa también está vivo. Claro. Y el que lo recibe también está vivo. Claro. Es decir, es el arte en ese sentido más vivo. Sí. Menos de sujeto y objeto. Ahí todos son sujetos. Claro. En el teatro todos son sujetos, claro, ¿no? Y precisamente es la diferenciación que hay entre el teatro y otras formas, digamos, de representación, porque claro, hablar de dramaturgia, pues también nos podría llevar a hablar de cine, televisión y demás. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el vivo y el directo. Esto es una cosa que lo decía un director para mí de los mejores que ha habido de teatro clásico en España, que ha sido Fernando Urdiales, de Teatro Corsario, Valladolid, fallecido hace unos años, amigo mío del alma de siempre, la verdad que me emociono cada vez que lo recuerdo, y fue de los primeros que dice, no, es que la diferencia está en el vivo, este diálogo, claro, que es irrepetible, que hoy en día represento esto con un dolor de estómago, y le doy esa vibración, ¿no? Pero que dentro de unos días no tengo eso y a lo mejor pues le doy otra vibración y hasta igual me sale peor. He dicho lo del dolor de estómago porque cuentan que hay cierto actor, que era Gary Cooper, sí, debía de tener cuando filmaron Solo ante el peligro, debía tener unos ardores ahí y tal. Y el director dijo, no, ¿cómo que vamos a dejar? No, esto se filma. Claro, ahí hizo una representación casi teatral. Le salió muy bien, teatral, ¿no? Claro. Bueno, fíjate si le salió bien, claro. Esa cara de amargura es... Sí, pero el hecho es que está vivo. Como he dicho, creo, me da la impresión de que todos son sujetos ahí. Sí. El que da y el que recibe, ¿no? O sea, ver otras cosas, pues no, ver unos cuadros, eso ahí, uno es sujeto pasivo, recibe nada más, pero no está, pero sin embargo, cuando somos espectadores del teatro, es que estamos nosotros también diciendo algo. Es el primer arte interactivo de la historia. Sí. Este término que está tan de moda actualmente, ¿no? La interactividad con las altas tecnologías. No, eso ya se inventó hace muchísimo tiempo. Es que todo es, ¿no? La carcajada es expresiva, el aplauso lo es, el aplauso incluso fingido, el aplauso de conveniencia, pues también lo es. Eso el actor lo percibe. Y el silencio es expresivo, ¿no? En teatro. Dice, no ha habido toses. O sea, bueno, sí, todo eso. Incluso la tos, ¿no? O sea que... Muy bien. Bueno, pues yo creo que este coloquio, pues no sé, da mucho lugar también a confirmarnos en que estamos hablando de la vida al hablar del teatro, ¿no? Claro, no sé si todo el mundo lo percibirá así. Claro, uno que ha vivido el teatro de dentro, pues sí lo percibe así. Pero yo creo que el aficionado, el espectador de teatro, sí siente esa vitalidad que dices. Sí. Es uno de los espectadores, el espectador probablemente más consciente de cualquier otra arte, como puede ser el propio ballet o cualquier otro arte. Está ahí, él puesto ahí. Sí.